El evangelista Mateo estructura su evangelio en torno a 5 grandes discursos. El primero de los cuales es el Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5 al 7 y en el cual Jesús anuncia que ha llegado el reino de Dios. Como vemos, capítulo 5 está todavía muy al comienzo de su predicación. Hay un exégeta que explica que este primer cuaderno, primer discurso, es esencial y le da el tono a todo el Evangelio. Mateo lo compuso con mucho cuidado y lo remarcó intencionalmente también, como pues en medio de una predicación numerosa. Jesús está rodeado de los discípulos a los que se dirige en primer lugar, son los primeros destinatarios. Es una enseñanza, dice otro exégeta, que sentimos que nos llega hasta el corazón mismo de nuestra existencia. No se nos presenta como una ley, sino como una experiencia vivida de la que nos invita a participar. Se habla mucho hoy día de la importancia del testimonio, no solamente de lo que se dice, sino las obras que resaltan la verdad de lo que se explica, y eso más que nadie lo hace Jesucristo. Este discurso es una catequesis para la formación de los recién convertidos al cristianismo, una especie de programa que les presenta lo que tiene que ser su vida en adelante. Y consiste en una noticia grata. Esto el Papa insiste mucho, el cristianismo es una noticia alegre. Evangelio significa eso, significa buena nueva. Te traigo una buena noticia. ¿Qué? Pues que Dios te ama, que Dios existe, que Dios dio su vida por ti, que Dios está vivo, que Dios continúa a tu lado, que Dios te perdona. Pues qué mejor noticia tenemos nosotros para el mundo que estos mensajes, ¿no? Por eso comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los limpios de corazón, que algunos de ustedes recordarán que consideramos en el pasado proyecto social en Medellín con los niños de la clínica psiquiátrica. Ahora que estamos en esta nueva labor social en Cali, comenzaremos meditando los versículos siguientes. Después de las bienaventuranzas, todo el capítulo 5 es el evangelio de estos días de la misa, donde quiere el Señor que llevemos nuestra oración. Y los primeros versículos se refieren a la misión de los cristianos en el mundo, una buena manera de comenzar este nuevo ciclo de meditaciones. Ustedes son la sal de la tierra. Qué bonita definición. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirven más que para tirarla fuera y que la pise la gente. La sal de la tierra. Primera definición de lo que son los discípulos de Jesús. Segunda definición. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Y concluye esta primera faceta que vamos a meditar en este rato de oración. Brille así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Jesús acaba de llamar a los primeros discípulos, ha comenzado su predicación itinerante en este Sermón del Monte. Una vez anunciadas las bienaventuranzas, continúa con esta advertencia, que si bien el sello de su vocación serán las persecuciones, cuando los primeros discípulos están leyendo estos textos de San Mateo, están en medio de persecuciones, ¿no? Es un delito ser cristiano. Hay persecuciones movidas desde Roma por el César y muchos mueren. En estos días celebramos la fiesta de algunos de sus primeros cristianos mártires. No solamente persecuciones, también injurias, calumnias, que padecerán ellos y padeceremos los cristianos a lo largo de los siglos. Nunca es bien visto ser cristiano, nunca es así del todo solidarizado. En estos días leía, pues sí, todas las catástrofes, las masacres son lamentables, ¿no? Pero hay en el ambiente mediático hay unas que son mejores vistas que otras, o más bien recibidas, ¿no? Y entonces
uno ve unas que generan mucho revuelo, pero acaba en Pentecostés, hace unos días, acaban de matar a 50 católicos que estaban celebrando la fiesta en la iglesia en Nigeria. Y como eran católicos, como es en Nigeria, pues nadie hace mayor escándalo. Y es tan lamentable como tantas otras que sí han merecido mucho escándalo. Bueno, ¿por qué? En parte porque son católicos, porque son cristianos, porque son gente que cree cosas que no están políticamente correctas. Hasta en eso, hasta en el martirio hay discriminación. Pues nosotros aprovechamos para rezar por todos los que han sufrido esas masacres de un signo y de otro, y pedimos por la conversión de todos los malos también. Pero el Señor hace ver esto, ¿no? Que ser cristiano siempre va a ser un signo de contradicción, como lo dice él mismo en el Evangelio, como lo decía el cardenal Wojtyla, polaco, cuando fue invitado por San Pablo VI a predicar el retiro a los miembros de la curia. Ellos, esos primeros discípulos y nosotros debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Ustedes son la sal de la tierra. Sabemos que la sal condimenta, da sabor, pues no hay peor que cosa de cuando se dice que un alimento quedó simple, ¿no? Que le faltó, no estuvo bien hecho en realidad. Pues también los hipertensos lo saben muy bien, ¿no? Que en su dieta añoran su presencia y el rico sabor de la comida cuando está presente, ese aditivo. En cambio, esa dieta hiposódica pues es muy simple, ¿no? Los cristianos debemos ser ese condimento, ¿no? Que da sabor. Pero no solamente da sabor. En tiempos de Jesús, la sal también servía para preservar las comidas de la corrupción. Incluso pues en sociedades un poco menos avanzadas todavía se utiliza, ¿no? La sal del mar ahí para envolver la carne y que evite pues la putrefacción. Hay otros significados para esta frase del maestro. Hay uno de ellos muy bonito, y es que en el Antiguo Testamento la sal tenía un significado ritual, porque se utilizaba en los sacrificios como símbolo de la fidelidad a la alianza. Era como, le ofrezco esta sal a Dios en señal de que voy a ser fiel al compromiso que he adquirido con Él. Bueno, estamos comenzando nuestra oración, estamos comenzando este tiempo especial de formación, de sacrificio, de solidaridad, y hablamos con Dios mientras nos preparamos para celebrar la misa. Señor, tú esperas que nosotros condimentemos este mundo en el que vivimos, el mundo actual, que lo preservemos de la corrupción, que manifestemos la fidelidad a tu comunión. Y para eso necesitamos que nos llenes de gracia, porque solo de ti puede venir ese sabor, esa pureza, esa perseverancia para nuestra llamada. Danos, Señor, esa gracia, danos, Señor, esa fuerza. Bueno, pues, en primer lugar, vosotros sois la sal de la tierra. Así hay un libro de entrevistas a Ratzinger cuando era cardenal, el primer libro, después vinieron otros más, pero el primero es la sal de la tierra, una definición del cristianismo. A finales del siglo XX, tal. Luego efectivamente vino un segundo libro, una nueva entrevista, que se llamó como la segunda parte de este díptico de Jesucristo. Ustedes son no solamente la sal de la tierra, sino también la luz del mundo. Ayer que veníamos en el camino, pues notamos la importancia, la diferencia entre una carretera iluminada y una carretera a oscuras. Pues también muestra lo avanzado de una sociedad, de un país, ¿no? Que ilumine bien sus carreteras también para evitar accidentes, para facilitar la seguridad, etc. El mundo a veces está muy a oscuras, necesita esos faros. Y Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser esa luz que aclare. El simbolismo de la luz era utilizado por muchas religiones para referirse a Dios. No solo indica luminosidad, sino también calor, gloria, alegría, vitalidad. Los seguidores de Jesús, entonces, preservan y condimentan el mundo al vivir esas bienaventuranzas que el Señor acaba de proclamar, pero también han de iluminar a la vida de los demás. Y la clave para dar esa luz, para dar sabor al ambiente, no está en nosotros mismos, sino en el Señor que habita en nosotros. Como la luna, eso es un símil que se suele utilizar en la vida espiritual. La luna alumbra la noche
pero no con su propia luz, sino con la luz que refleja del sol. Nosotros también iluminaremos la sociedad en la cual vivimos solo en la medida en que estemos no eclipsados, ¿no? Sino unidos a Dios, porque la luz que transmitiremos será toda suya. Hay un numerario, Joaquín Navarro Vaz, ya murió, que tuvo como trabajo, un trabajo envidiable, ser el portavoz del Papa Juan Pablo II. No digo ser envidiable ser portavoz, sino que pudo estar junto al Papa mucho tiempo. Y entonces contaba en un viaje intercontinental por la mañana temprano, el Papa hacía una larga oración en la pequeña capilla de la residencia donde se encontraba. Y en un determinado momento pidió que le prepararan lo necesario para celebrar la misa. Y entonces este hombre, pues que era como su ayudante, se le ocurrió que los cambios de horario, de programas, quizá le habían hecho olvidar que en el calendario de ese día estaba prevista la misa por la tarde en un estadio gigante de la ciudad en la que participarían estudiantes y obreros jóvenes de todo el país. Y entonces cuenta Joaquín que con serenidad y naturalidad extremas respondió, no, lo que pasa es que a donde voy ahora, esta mañana, dentro de poco, es algo muy importante. Tengo necesidad de celebrar también ahora la misa. El Papa sabía que esa luz que congregaba a millones de personas, esa luz que influía en los dirigentes, se considera que es uno de los bastiones importantísimos en la historia para que cayera el muro de Berlín, para que ese sistema comunista pues se viniera bastante abajo y bueno, generara de pronto una nueva actitud. Luego tampoco fue tan trascendental como pudo haber sido porque no se aprovechó las circunstancias pues para un nuevo humanismo, etcétera, pero un hombre muy influyente. Esa fuerza no venía de él, sino del Señor. Por eso necesitaba celebrar la Eucaristía, estar con Dios, dejarse iluminar, dejarse condimentar por Él. Eso es un hombre de fe. Nosotros como cristianos podríamos pensar, a mí me hace tanta falta la misa como Juan Pablo II. Pues la misa dominical obviamente es un mandamiento, santificará las fiestas y un mandamiento de la iglesia, ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, pero no lo hacemos porque sea una obligación, lo hacemos porque es que es un tesoro que tenemos, poder estar con Dios, poder estar escuchando su palabra en el Evangelio que se nos proclama cada día. Hoy nada más y nada menos que este mensaje tan tremendo, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Poderlo recibir, obviamente con las disposiciones del caso, pues de estar en gracia, habiéndose confesado previamente. Poder recibir a Dios. Por eso estos días tan especiales en que vamos a hacer tantas cosas buenas, que los presos, que los ancianitos, que los niños con dificultad, lo importante no es eso, sino esto, que lo preparamos todo haciendo oración, lo preparamos todo en la Eucaristía y de ahí sacamos esa fuerza pues para llevar ese cariño, para llevar no nuestro cariño, el cariño de Dios, para llevarle la presencia de Jesús, para tratarlos como los trataría Jesús. Pensemos en nuestra propia vida, ¿qué tanto experimentamos esa necesidad de tener más intimidad con Jesucristo? Estamos terminando un semestre, vamos programando el próximo, no sabemos qué nos tiene preparado Dios en esta nueva faceta. Lo importante, sea, lo que tengamos por delante, es que sea con Dios, que ahí venga la fuerza, la luz, la sal, venga de ti, Señor. Que te busquemos más en los sacramentos, que te busquemos más en la oración, que nos dejemos llenar de ti para poder iluminar nuestro mundo. Como dice San José María en Camino, si eres de Cristo, todo de Cristo, para todos tendrás también de Cristo fuego, luz y calor. Jesús habla de ese ser un incendio, ¿no?, que viene a transformar el mundo. Un ejemplo más lo tenemos en las palabras con las que un periodista alemán, Peter Siewald, concluye la introducción de su tercera entrevista con Benedicto XVI. La primera era esta que les decía de sal de la tierra, la segunda fue luz del mundo, la tercera fue Dios y el mundo. Y entonces cuenta cómo era su relación con él, porque se veía varias veces para grabar las respuestas de esas preguntas que le hacía previamente. Y cuenta este periodista, se lo hace francamente fácil a sus visitas.
No las espera un príncipe de la iglesia, era el cardenal Ratzinger, ¿no? El prefecto de la doctrina de la fe, el número 2 después de Juan Pablo II. No, lo espera uno, no un príncipe de la iglesia, sino un servidor de la iglesia, un gran hombre que da, que se vacía totalmente en su acto de don, de regalo. Y cuando se lo escucha de ese modo y se está sentado frente a él, se percibe no solo la precisión de su pensamiento, la esperanza que proviene de la fe, sino que se hace visible de forma especial un resplandor de la luz del mundo, con la L mayúscula. O sea que hablando con aquel hombre tan santo, yo lo vi un par de veces y efectivamente una paz, una serenidad transmitía, una vida interior, ¿no? Un resplandor de la luz del mundo, del rostro de Jesucristo, que quiere salir al encuentro de cada ser humano y que no excluye a nadie. Fíjate lo que decía, de un hombre bueno, de un hombre muy santo, muy unido a Dios, un resplandor de la luz del mundo. Eso debería decirse de todos los cristianos, debería decir de ti y de mí, que obviamente estamos muy lejos pues, de esos niveles, ¿no? La misión es clara, sal de la tierra, luz del mundo. Pero tú, Señor, nos pones en guardia, como diciendo, esto es bonito, ¿verdad? Un reto, diríamos hoy, que está tan de moda el tema de los challenges, ¿no? El reto de ser sal de la tierra, el reto de ser luz del mundo. Uno lo podría plantear también en nuestra oración, como con esa metodología. ¿Cómo hacer para ser una sal de la tierra? Y como estamos en oración, pregúntaselo al Señor. Señor, ¿yo cómo puedo ser sal de la tierra? ¿Yo cómo puedo ser más luz del mundo? Pues la respuesta va en lo que siempre hemos escuchado, en lo que estamos haciendo, ser mejores, ojalá los mejores en lo que hacemos para poder transformar el mundo, para poder servir. La vocación cristiana no ahoga nuestros ideales, el que quiere ser político, el que quiere ser del mundo del cine, el mundo de la aviación, del mundo de la medicina, del mundo de la ingeniería, el mundo del derecho, que también el derecho permite hacer cosas buenas, etcétera, ¿no? La economía, los negocios, todo, en todas partes hace falta gente que transforme y que le ponga sal, que le ponga la luz. ¿Cómo puedo ser? Jesucristo dice, pues ya cada uno lo tendrá que ir viendo, pero plantearse esta pregunta, ¿qué riesgos hay? Y es lo que Jesús plantea en segundo lugar en esta predicación. Hay un riesgo y es que la sal se vuelva sosa. No sé, una sal que se humedece y ya uno la echa, pero no condimenta. O una luz que no prende, una luz que se apaga y que ya no da más fuego. Y entonces Jesús lo dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más para tirarla afuera y que la pise la gente. El Señor nos hace ver que la sal se puede desvirtuar. En términos judíos de aquella época, se puede contaminar. La que evitaba la contaminación se puede ella volver impura. Puede dejar de ser testimonio de fidelidad. Y entonces por eso no sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. San José María glosa este pasaje en otro punto de camino donde dice, tú eres sal, alma de apóstol. La sal es buena, se lee en el Santo Evangelio, pero si la sal se desvirtúa, nada vale, ni para la tierra ni para el estiércol, se arroja fuera como inútil. Tú eres sal, alma de apóstol, pero si te desvirtúas. Entonces digamos que primera idea de la meditación, de las palabras del Señor, somos sal. Segunda idea, ojo, no nos podemos desvirtuar, no nos podemos volver sosos, insípidos. Y lo mismo puede ocurrir con la luz. El maestro pone el ejemplo de las luminarias de aquella época en Palestina, que consistía en una pequeña vasijita de barro llena de aceite para alimentar la tea, que a su vez era sostenida por un aparejo de hierro adosado a la pared en un lugar alto, para que pues medio iluminara lo que podía esa pequeña lucecita. Y de ese modo la luz iluminaba las tinieblas de la casa chiquita por la noche. Pero a nadie se le ocurría ponerle encima un vaso, de los que se utilizaban para medir cantidades, el famoso selemín, un vasito en el que, entonces claro, tapar eso con un selemín, o porque de ser así la luz llegaría al comienzo a un pequeño círculo y más tarde se apagaría. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, tampoco se enciende una lámpara para meterla abajo de un selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. La manera más triste de desvirtuarse, la manera más triste de quedarse en las tinieblas es el pecado, que nos acecha,
que todos estamos como con esa tentación, ¿no? Por eso es importante la lucha ascética, la oración, la penitencia. Una vez más sale, por eso es tan importante estar con Jesús, por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante la Eucaristía, por eso es tan importante la confesión sacramental, para estar en la misma longitud de onda del Señor, para estar pegados a Él, para que no se nos apague la luz, para que no se nos acabe la capacidad de sanar. Dice San Juan de la Cruz, un clásico de la espiritualidad: la causa por lo que le es necesario al alma para llegar a la unión con Dios, pasar esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, porque no pueden convenir la luz con las tinieblas del pecado. Y al contrario, la luz de la oración, la luz de la penitencia, de la mortificación. La unión con Dios es un prerequisito para ser apóstol, para ser cristiano. Como quiere el Maestro, dice San José María, tú has de ser, bien metido en este mundo en el que nos toca vivir y en todas las actividades de los hombres, sal y luz. Luz que ilumina las inteligencias y los corazones. Ya viene como pensar nuestra responsabilidad como cristianos. En el mundo hace falta gente que influya. Las ideas llegan muy lejos. Un argumento bien planteado pues convence a muchas personas. Y da tristeza que a veces los que son los dueños de los grandes medios de comunicación o los que son los grandes influenciadores son gente que no tenga fe o que tenga muy claro un ideal malvado de acabar con la vida, de promover la injusticia, acabar con la dignidad humana, etcétera, etcétera. Y cuando a veces pasan esas cosas, en estos días lo hablábamos, no me acuerdo, refiriéndonos, pues lamentándonos de alguna circunstancia de este estilo, creo que era eso, el cine, ¿no? El cine en el que pues entonces hay unas agendas ideológicas nefastas para transformar las culturas y para promover comportamientos inadecuados. ¿Cuál es la solución de eso? Pues que la gente que tiene buena doctrina, que tiene buen criterio, que tiene la luz del Evangelio, de la dignidad humana, de lo que es el camino verdadero de la felicidad, pues llegue allá a dirigir esos grandes estudios y pueda influir positivamente promoviendo ideas muy buenas. ¿Y cómo se llega hasta allá? Siendo muy bueno profesionalmente y estudiando mucho, cuando es un caso de nosotros, estudiantes, pues trabajando, venciendo la pereza, en lugar de estar procrastinando, viendo cosas insulsas, estudiando, trabajando, produciendo y siendo bueno en el mundo, ser luz del mundo que ilumina las inteligencias y los corazones. Entonces ahí es donde viene, por eso es que de aspirar a tener esos reconocimientos, no para ser reconocidos simplemente. Ayer hablábamos de ustedes, que sí, que alumno distinguido, alumno meritorio, etc. Y es normal que entre nosotros haya gente así, porque para que pueda ayudar, para que pueda, mucha gente no tiene esos reconocimientos, pero puede hacer mucho bien. Tener eso no es simplemente como pasar por la carrera, como bueno, ahí aprobé, gracias a Dios, con varios tropiezos en el camino, pero al menos ya recibí el grado. No, tener esa ilusión de llegar muy alto, de saber mucho, no simplemente para ganar mucho dinero o para influir y tener reconocimiento, sino para poder hacer mucho bien, para poder ser luz del mundo, para poder ser sal de la tierra. Luz que ilumina las inteligencias y los corazones, sal que da sabor y preserva de la corrupción. Concluye San José María: por eso, si te falta afán apostólico, te harás insípido e inútil, defraudarás a los demás y tu vida será un absurdo. Afán apostólico, deseos de hacer mucho bien. Y el hecho de que estemos aquí comenzando hoy estas jornadas de servicio, pues muestran esa actitud de nuestro corazón, que se concretan en esas obras específicas de atender a aquel niño necesitado, de escuchar a aquel ancianito, de visitar a aquel interno de la cárcel. Y entonces que todo esto nos sirva como una manifestación práctica de ese espíritu, y también para, en estos pensamientos, en estas oraciones, en este tiempo con el Señor, llenarnos de ese afán de ser muy buenos cristianos, de ser almas de oración y de dejarnos transformar por Cristo para ser muy buenos profesionales y poder ayudar a la sociedad en el futuro. Sal y luz que se manifiesta en hechos.
concluye Jesús, que brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Qué bueno da, qué gusto da ver gente que se porta bien, que hace cosas buenas, ¿no? Te estábamos contando el caso de un matrimonio que, bueno, pues hasta el momento no estaban viviendo ordenadamente, pero se acaban de organizar y es noticia mundial porque su hijo es muy famoso y entonces ese hijo además terminó siendo el padrino de ellos, se acaban de casar los viejitos ahí, tal, pues no son tan viejitos, hay cuarentones. Bueno, una familia que entonces pone su matrimonio delante de Dios, se casan por lo católico, el hijo es el padrino. Son ejemplos sencillos de bien. Ahorita hablábamos de Benedicto XVI. ¿Cuánta gente buena hace mucho bien con su ejemplo? Por eso la misión de la Iglesia se ha resumido en 3 labores. Esta de iluminar y dar gloria a Dios. 3 tipos de servicio que presta la Iglesia: liturgia, doctrina y servicio. Benedicto XVI lo explicaba mucho, ¿no? Unión con Dios en el culto y en la piedad, iluminar el mundo con el apostolado personal y con nuestro trabajo profesional y servir a los más necesitados. Tiene que haber las 3 cosas. Sin las 3 cosas juntas no es iglesia del todo, porque puede ser una ONG o puede ser un sitio piadoso, pero tiene que ir una cosa con otra. Mucho servicio a los demás, caridad, pero con doctrina, con estudio, con evangelio y con culto a Dios. Por eso estamos aquí rezando, por eso vamos para la misa, que es como la fuerza para poder, y por eso tenemos un testimonio, por eso tenemos un anuncio, que es lo que estamos en este momento meditando, la palabra de Dios, y luego saldremos a servir. Tiene que ser un trípode, ¿no? Sin las 3 patas no se sostiene la iglesia. Ya hemos hablado de la liturgia, al mencionar el ejemplo de San Juan Pablo II, que necesitaba celebrar una misa para preparar sus encuentros importantes y con las multitudes. La segunda misión, la doctrinal, puede hacernos sentir especialmente comprometidos en el esfuerzo por adquirir sabiduría, que hemos mencionado antes, para iluminar las ciencias humanas con el fuego divino, para condimentarlas con la sal de la revelación, porque el Señor quiere que su luz brille en la conducta y en las palabras de sus discípulos, en las nuestras también. La luz de los seguidores de Cristo, dice el Evangelio, no ha de estar en el fondo del valle, sino en la cumbre de la montaña, para que vean nuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Trabajar así es oración, dice San José María. Estudiar así es oración. Investigar así es oración. Nunca salimos de lo mismo. Todo es oración. Todo puede y debe llevarnos a Dios, alimentar ese trato continuo con Él de la mañana a la noche. Todo trabajo honrado puede ser oración y todo trabajo que es oración es apostolado. Eso es brillar en las tinieblas como una luz. Este esplendor se manifiesta en las obras de misericordia que mencionaremos al final de este ciclo de meditaciones. Acudamos una vez más a Santa María, la reina de los apóstoles. ¿Cuánto habrá ayudado en los primeros pasos del cristianismo, recordándole a los apóstoles las prioridades que su Hijo les había marcado para ser sal de la tierra y luz del mundo? A ella le pedimos que sean vida nuestra las palabras que San Juan Pablo II predicó el día en que canonizó a San José María, el 6 de octubre del 2002, allá estábamos presentes en San Pedro, y nos decía el Papa, y ahora nos sirve para el comienzo de esta temporada: siguiendo sus huellas de San José María, difundan en la sociedad, sin distinciones de raza, de clase, de cultura o de edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esfuércense por ser santos ustedes mismos en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y de servicio, de abandono en la providencia y de escucha constante de la voz del Espíritu. De ese modo serán sal de la tierra y brillará su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.